Para poder dar inicio a nuestra primera unidad, es conveniente realizar una breve revisión al concepto de aritmética y su historia. La aritmética, del término latino arithmeticus, que significa número, es la rama de la matemática cuyo objeto de estudio son los números y las operaciones básicas que se pueden efectuar entre ellos. En otros términos, la aritmética es la base de la matemática, donde empezamos a entender cómo interactúan los números entre sí. Su desarrollo involucra posteriormente otras operaciones como elevar un número a una potencia o los procesos de radicación. La aritmética es una de las ramas más antiguas de la matemática que se remonta a miles de años atrás. Su origen se sitúa en Mesopotamia, en torno al año 2000 a.C., donde babilonios y sumerios desarrollaron el sistema numérico sexagesimal, que continúa en uso para medir, por ejemplo, el tiempo o los ángulos. En Mesopotamia, región ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, durante las primeras excavaciones del siglo XIX, se recuperaron unas tablillas de barro sumerias que contenían escritura cuneiforme. Estos preciados objetos funcionan como testigo de la capacidad que ya existía entonces para resolver ecuaciones de segundo grado. Por su parte, en Egipto y en la antigua Grecia se llevaron a cabo grandes hallazgos en materia aritmética. En particular, en Egipto destaca el desarrollo de la escritura hierática. El sistema de numeración establecido por los egipcios consideró un conjunto de símbolos que representan a la unidad y a las cantidades múltiplos de 10. Aquí podemos observar cómo, por ejemplo, para representar la cantidad 1.000.000 se utilizaba el jeroglífico que hace alusión al dios Jef, es decir, al dios del espacio infinito y la eternidad. El pueblo egipcio fue el primero en conseguir resolver problemas con números fraccionarios y aplicar su uso en diversos problemas que se les planteaban en su evolución como civilización. Aquí podemos observar algunos de los signos utilizados, por ejemplo, el signo para la suma, el signo para la resta y también el jeroglífico propio para la fracción, que es el jeroglífico boca. También hacían uso particular de algunas expresiones para unas fracciones de uso frecuente, como por ejemplo 1/2, 2/3 o 3/4. También se han encontrado evidencias de aplicaciones vinculadas con la geometría y la trigonometría, como por ejemplo el problema del área del triángulo. Gran parte de ese acervo, que denotaba la evolución del pensamiento matemático, se conservó por años en la Biblioteca de Alejandría, la cual, lamentablemente, fue consumida por un voraz incendio que borró de la historia esas valiosas evidencias. Cabe destacar el aporte de Hipatía de Alejandría, quien fue, además de filósofa y astrónoma, la primera mujer matemática conocida. Siguió el camino de su padre, el también matemático y astrónomo Teón, y obtuvo un gran reconocimiento en su propia época, aunque sus obras no se han conservado. Mejoró el diseño de diversos artilugios científicos como el astrolabio, un instrumento para determinar la posición y la altura de las estrellas, o el densímetro, que mide la densidad de los líquidos. Consiguió resolver algunos de los problemas matemáticos elaborados por Diofanto, uno de los padres del álgebra, y cabe acotar que Diofanto fue el primer griego matemático que reconoció las fracciones como números y así permitió los números racionales positivos para los coeficientes y soluciones. Hipatía fue asesinada por mantenerse fiel a sus creencias, consideradas paganas tanto por cristianos como por judíos, y hoy en día su figura simboliza a la mujer libre y el progreso frente a la ignorancia. Los griegos dieron un paso que revolucionó el concepto de matemática y se adoptó al mundo actual. Fue la primera civilización en la que se estructuraron las matemáticas a partir de definiciones, axiomas y demostraciones. En la época de la antigua Grecia, Pitágoras de Samos, un filósofo distinguido, fundó la escuela pitagórica, un espacio donde la metafísica y los números constituían el foco central de estudio.
Pitágoras de Samos nos enseñó que para entender cómo funciona el mundo hay que estudiar los números. Además, los matemáticos griegos clásicos como Tales de Mileto, Pitágoras y Euclides realizaron importantes contribuciones al campo de las matemáticas y sentaron las bases de la geometría y la teoría de los números. También destacó por sus valiosos aportes Teano, la primera mujer matemático de la historia, esposa de Pitágoras. Debe mencionarse además los aportes de los matemáticos de Arabia y la India. Los árabes tenían una evolución matemática considerable, aunque fue durante la Edad Media cuando los matemáticos árabes desarrollaron el sistema numérico decimal a partir de uno heredado de la cultura hindú, un sistema posicional de base 10, el cual inicialmente contaba con las cifras del 1 al 9, hasta que se creó el símbolo para representar la posición 0. Dicho sistema posicional está integrado por los dígitos que se utilizan actualmente. Un matemático persa llamado Omar Khayyam descubrió métodos para resolver raíces cuadradas, cúbicas y de cualquier índice gracias al empleo de este sistema decimal. Por otra parte, los matemáticos hindúes, además de investigar sobre las transformaciones algebraicas, fueron los primeros en teorizar sobre el concepto de cero, antes que la civilización árabe u occidental. El matemático indio Brahmagupta fue uno de ellos. Otros matemáticos que destacaron sobre el resto en aquel momento son Aryabhata, Mahavira y Bhaskara Acharya. Mahavira profundiza en las operaciones con el cero, indicando que la multiplicación de un número por cero es cero. Entre los problemas matemáticos que destacó en su época se encuentran el problema de las flechas de Mahavira. En cuanto a Bhaskara Acharya, es conocido por ser el creador de la fórmula cuadrática o resolvente. Una vez realizado este breve recorrido histórico, paso a formularle la invitación para adentrarse en el mundo de la aritmética y conocer las posibilidades que nos brinda de estudiar los números.